De Finanzas y vamos a conversar con Brendan Oviedo, él es presidente de la Asociación Peruana de Energías Renovables. Hoy nos acompaña. ¿Qué tal, Brendan? ¿Cómo estás? Muchas gracias por la invitación. A ver, en principio, hay mucho, no sé si temor, expectativa, por allí desconfianza, incertidumbre de lo que va a generar este fenómeno del Niño cuando hablamos del tema de las tarifas eléctricas. Sí. ¿Cuál es el contexto? ¿Cómo es que funciona este mercado que para de repente algunos es un poco nuevo? Sí, bueno, vamos un paso atrás. ¿Por qué nos preocupamos por el fenómeno del Niño, específicamente en la generación eléctrica? Nosotros en el país dependemos de principalmente dos fuentes para que genere la electricidad que consumimos, no solo los usuarios residenciales como tú, como yo, sino también las grandes empresas, las MIPES, las pymes y bueno, la minería, la grande minería. Y esas dos fuentes son la hidroelectricidad y la térmica a gas natural. Okay. Al 92-93%. El resto son energías renovables, que estamos alrededor del 7%. Entonces, la preocupación del fenómeno del Niño es que el fenómeno del Niño causa una sequía o una falta de lluvias en el centro y el sur del país, no en el norte, ¿no? Entonces, eso va a generar una reducción de la disponibilidad hídrica que hay y consecuentemente se va a generar menos electricidad de la que en principio se espera generar, porque nosotros tenemos dos épocas del año muy distinguibles en lo que se refiere a lluvias. Una época de sequía que viene desde probablemente mayo hasta octubre y desde noviembre hasta abril, marzo es una época donde hay lluvias y se genera toda la hidroelectricidad, ¿no? Gran parte de la hidroelectricidad. Entonces, si hay un fenómeno del Niño que justo afecta la época de lluvias, eso va a significar que se va a reducir la disponibilidad de generación hidroeléctrica. Y eso hay que compensarlo con otra fuente de generación. Y al día de hoy, esa otra fuente de generación que tenemos es la generación térmica a diésel, que es una fuente de generación muy cara, porque nosotros dependemos mucho del diésel que importamos de fuera, ¿no? Nosotros somos un país neto importador de hidrocarburos, de petróleo, y consecuentemente expuestos al precio internacional de hidrocarburos. Me detengo ahí. Y eso de acá de depender, digamos, del precio de fuera, ¿hay alguna perspectiva, digamos, de este ataque de Hamas a Israel, esto que está ocurriendo en Medio Oriente? ¿O es que todavía es muy prematuro? Porque ya ha habido, digamos, noticias internacionales de que ha subido 3%. Históricamente, siempre cuando hay conflictos armados y especialmente en el Medio Oriente, hay una tendencia de incremento del precio del hidrocarburo, ¿no? Igual cuando lo mismo pasó cuando hubo inició todo el conflicto armado y hasta el día de hoy, ¿no? entre Rusia y Ucrania, ¿no? Entonces, sí, definitivamente yo creo que acá el mensaje es, tenemos que, desde un punto de vista político, geopolítico del Perú, tratar de limitar la dependencia extranjera de cualquier energético. ¿No? Ese es el principio. Y ese es el principio que aplican todos los países. O sea, tratamos de evitar depender de recursos extranjeros para poder aprovechar los nuestros, como lo hacemos con el gas natural, ¿no? La industria del gas natural ha crecido de una manera extraordinaria, representa casi el 40% de toda nuestra generación eficiente, ¿no? Eficiente barata, porque nosotros tenemos un precio muy preferencial del gas natural para generación eléctrica, pero sí dependemos del precio del diésel si es que eventualmente la hidroelectricidad no está disponible. Y por eso es tan importante ahorita enfocarnos en tratar de diversificar las fuentes, reducir la dependencia externa y enfocarnos en algo que tenemos en abundancia, que somos una potencia mundial de recursos, que es la energía renovable. Cuando hablas de energía renovable, ¿a qué te refieres exactamente y qué se puede hacer, digamos, para cambiar un poco la torta de cómo se ha repartido actualmente, ¿no? Sí, a ver, la energía renovable, de acuerdo a ley, ¿no? Es la generación en base a recursos eólicos, de viento, solares, de radiación solar,
mareomotriz de las corrientes marinas, tienen fuerza. Eso todavía está en investigaciones mundialmente, pero con el litoral que tenemos definitivamente creo que vamos a tener un buen potencial ahí en el futuro. Está la biomasa, hay proyectos de biomasa. Está la geotermia, que es sacar el vapor, utilizar el calor de la tierra para generar electricidad. Eso tenemos un potencial de casi 40% del consumo actual el día de hoy, de aproximadamente 3.000 megavatios en el sur del país. Eso también es una tecnología muy, muy interesante. La hidroelectricidad de pequeñas hidros, sí. Esas son las fuentes renovables que tenemos. Y todavía hay camino por recorrer, digamos, para tratar de que esas energías renovables tengan el protagonismo que ahora tiene, por ejemplo, la hidroelectricidad. Sí, por supuesto. O sea, la idea es, ahondar esfuerzos desde un punto de vista de planificación energética a largo plazo, porque, digamos, no es que un proyecto de gran escala, los proyectos de generación eléctrica, de transmisión eléctrica, son proyectos que se demoran en construir. Entonces, tenemos que proyectarnos en el largo plazo y tratar de asegurar que haya asegurar el suministro para todos, para toda la economía peruana, incluido los ciudadanos, y con eso diversificar las fuentes y descentralizarlas, porque no solo estamos concentrados en fuentes, sino que el 80% de la generación está en Lima, o bueno, no en Lima, en el centro del país, ¿no? Y el esfuerzo desde el Ejecutivo, ¿cuánto se ha hecho, Brendan? Desde el Ejecutivo, de repente hay un acompañamiento por parte del ministro de Energía y Minas, me refiero exactamente al titular de la cartera de Energía y Minas, ¿están justamente con el sector privado de estar, digamos, hasta, a ver, no sé, pisando terreno para poder revertir estas cifras que ahora son mínimas? Sí, bueno, esto es una política de Estado. No, esto no necesariamente depende de quién es el ministro en el cargo de ministro. No lo tenemos ahora, esas políticas de Estado no están. Se viene trabajando desde el 2019 en vista de que no tenemos un plan de energía a futuro, no lo tenemos. Se instauró una comisión multisectorial que se estableció objetivos de mediano y largo plazo, dentro de ellos diversificar la matriz, etcétera, 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 ¿no? Introducir renovables como uno de los temas importantes, ¿no? El Ministerio ha estado trabajando esto ya con 3, 4 ministros, que cambia mucho, pero al final ellos lograron presentar un proyecto de ley que busca principalmente 3 cosas. Bueno, en principio busca introducir competencia a las licitaciones de distribuidoras, tratando de hacer algunos cambios que permitan que las tecnologías eólica y solar, que al día de hoy son las más baratas del mercado, puedan entrar a competir. Con ello lograr una reducción en la tarifa del usuario regulado, nosotros como usuarios finales de electricidad, ¿no? O sea, quien va a percibir, digamos, ese beneficio es el peruano de a pie. De todas maneras. Y se ha estimado incluso, el OSINARMIN, el regulador, estimó que podía llegar a una reducción del 16% en la tarifa final, lo cual es sustantivo porque la tarifa final está compuesta por distintos conceptos, ¿no? Cargo regulado, transmisión, ¿no? Distribución, entonces sí habría una reducción interesante. Este beneficio, digamos, que podría haber el peruano de a pie, Brendan, ¿también se va a replicar en las grandes empresas, por ejemplo en las mineras? Es que en realidad existen 3 mercados de electricidad. Uno es el mercado de intercambio, casi el mercado de spot. Otro, el mercado bilateral, donde los generadores venden electricidad a los grandes consumidores como las mineras. Y otro en el que los generadores venden electricidad a las distribuidoras, porque las distribuidoras son las que nos venden la electricidad a nosotros. Las generadoras suscriben contratos bilaterales con estos grandes usuarios y las distribuidoras celebran licitaciones de distribuidoras para hacer competir a los generadores, para que ese precio resultante de la competencia pueda digamos, beneficiarnos a nosotros, y eso es la estructura que se quiere cambiar. Ahí está, carísimo. Brendan, te agradezco mucho que nos hayas acompañado esta tarde. Brendan Oviedo, presidente de la Asociación Peruana de Energías Renovables, estuvo con nosotros. Señores, hacemos una pausa.